de la religión, en representación de todos sus miembros del comité principal, le queremos dar la bienvenida a esta conferencia que se titula De mariposas y carniceros, conocimiento paradójico en el Tao, que está a cargo del profesor Felipe Cuervo, de la Universidad del Bosque, que es profesor de filosofía en la Universidad del Bosque. Entonces, recordemos, por favor, que tenemos aproximadamente una hora de conferencia, y al finalizar la conferencia del profesor Felipe vamos a abrir un espacio de máximo media hora para que se compartan las preguntas acerca de la conferencia y haya un diálogo pues acerca del evento. Sin más, los dejo con el profesor Felipe y buenas noches, buenas tardes a todos. Profesor Felipe, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Carlos Mario. Buenas tardes a todos. Carlos Mario me va a ayudar a proyectar las diapositivas. No sé si se pueden ver. Rápidamente les cuento. Cualquier pregunta que tengan, no tienen que dejarla por ahí esperando infinitamente. Pueden irla mandando por el chat y llegado el momento las discutiremos al final. Además también me sirve si mandan la preguntita a la mitad del camino, porque hay unas que puede ir respondiendo de una vez. Bueno, entonces empecemos. La charla se llama De mariposas y carniceros, conocimiento paradójico en el Tao. Yo la tengo pensada como una especie de introducción a los problemas filosóficos que representa el Tao, el taoísmo. Ya especificaré una gota que es el taoísmo, pero dado que el taoísmo pues, es un tema bastante amplio, la charla va a estar enfocada más que nada en el trabajo de Chuang-Tzu. Carlos Mario, si podemos pasar las diapositivas, la siguiente diapositiva. Entonces, les voy contando. No sé si ustedes están viendo que pasen las diapositivas. Yo no la veo pasar. Sí, sí se ve, porque ya pasé a la segunda. Mi computador está en la segunda. No, yo no. Si alguien puede comentar en el chat si ven la segunda diapositiva. A ver si solo problema técnico mío. No se ve. Se ven. Listo. Ahí llegamos a la segunda. Fantástico. Entonces, Carlos Mario, yo no sé si usted le puede dar al botón de presentar para que se vea un poquito más grande. Entonces, nuestro protagonista del día de hoy va a ser Chuang-Tzu, que es uno de los fundadores del taoísmo. En Occidente puede que sea mucho más famoso Lao Tzu, pero en China, Chuang-Tzu tiene una posición igual de importante que Lao Tzu, tal vez más para algunas tradiciones específicas. Como muchas de estas figuras de la filosofía, de la temprana filosofía y religión china, la existencia de Chuang-Tzu es algo indeterminada, ¿no? Se sabe, porque Sima Qian escribió en su libro de historia una pequeña biografía de él. Se sabe que ya en el siglo III antes de Cristo creían que era una persona que genuinamente había existido y del cual se decía que había escrito un libro que se llama igual que él, Chuang-Tzu. Tzu significa maestro, ¿no? El nombre de él aparentemente era Zhuangzhou. Se decía que vivió en el siglo IV antes de Cristo y que escribió un libro que tiene el mismo nombre de él, que tiene 33 capítulos. Ahora, lo de los 33 capítulos no lo dice Sima Qian. Sima Qian se limita a decir que dejó unas obras escritas. Y esa redacción del libro en 33 capítulos no aparece sino hasta el siglo IV después de Cristo, con los primeros editores de Chuang-Tzu, sus primeros intérpretes. Claro, estos son 7 siglos de distancia, 7 siglos de distancia, además habiendo pasado por un periodo como el de la configuración del imperio chino,
en que por orden de los filósofos legalistas hubo una quema masiva de libros intentando unificar la ideología china. Entonces, no es muy claro qué sobrevivió, en qué condiciones sobrevivió, etc. Nosotros no tenemos acceso a versiones profundamente antiguas del texto. Los editores, tanto clásicos como modernos, han llegado a la conclusión de que el libro debe dividirse en 3 partes. Los capítulos internos, los primeros 7, que por lo general se consideran obra de una sola persona, que se asume era Chuang-Tzu. Se asume que eran obra de una sola persona, no solo por el carácter relativamente unitario del texto, porque los capítulos tienen las relaciones temáticas al interior del capítulo, de los capítulos, son muy claras, parecen muy bien estructuradas, ¿no? Hay muchos esfuerzos por presentar una sola perspectiva, una sola idea desde bastantes perspectivas, y por encima de todo, porque Chuang-Tzu, además de un profundo filósofo y pensador religioso, es uno de los grandes prosistas de la historia del chino. Y en estos primeros 7 capítulos la calidad de la prosa es cuanto menos admirable. A menudo profundamente poética, misteriosa, juguetona, es un gran escritor. Entonces, después vienen los capítulos misceláneos e internos, que cada vez, al parecer, tienen menos partes escritas realmente por Chuang-Tzu y tienden a incluir largas interpolaciones de comentaristas posteriores. Ya en un momentico les contaré algo de qué puede ir apareciendo en esos capítulos. Pero lo que caracteriza a esas secciones es que van retratando una especie de historia de la recepción del libro desde que se escribió en el siglo IV hasta sus primeros grandes editores, ¿no? Es un libro bonito en esa medida porque es un libro que contiene su propia historia, ¿no? Del capítulo 8 al 33 son una secuencia de reacciones y de intentos de aclarar un texto profundamente oscuro. Antes de pasar la siguiente diapositiva, les aclaro muy rápidamente, esto lo iba a hacer al principio y lo olvidé. El Chuang-Tzu es un texto famoso por ser difícil. Es un... Veo un letrero que dice que alguien está sin sonido, ¿los demás se están oyendo? Sí, 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 escuchamos. Perfecto. Listo. Entonces, perdón un segundito. El Chuang-Tzu es un texto famoso por ser difícil, ¿no? Yo sé que en una charla como esta, que es relativamente introductoria, uno espera que le den por lo menos la visión básica, ¿no? La interpretación tradicional del Chuang-Tzu, y puede que uno sobre eso elabore, agregue o quite. Pero que no hay tal cosa como una interpretación básica del Chuang-Tzu, ¿no? Es un texto muy citado, muy admirado, profundamente oscuro, ¿no? Ni siquiera hay un acuerdo sobre qué estaba defendiendo y qué no estaba defendiendo. Entonces no hay tal cosa como decir, les voy a dar las bases del Chuang-Tzu. Si ustedes agarran un manual de historia de la filosofía china, un manual relativamente tradicional, no algunos de los más modernos, que tienen una interpretación, una intención interpretativa más clara, se van a dar cuenta que cuando llegan al capítulo sobre el Chuang-Tzu, mucho de lo que hacen los textos es decir, estos son los fragmentos importantes. Usted verá qué hace con eso. Entonces, bueno, como para que tengan esto en cuenta, ¿no? Esta no es lo que les voy a dar no es la interpretación clásica del Chuang-Tzu, pero porque no existe. No existe algo como la interpretación básica del texto. Pero bueno, entonces ya entremos en más detalles sobre esos problemas exegéticos que presenta el texto. Primero, para que sepan, yo hablo de taoísmo, sin más, porque en Occidente a veces somos un poquito descuidados con esa tradición. En chino nunca se habla de taoísmo, ¿no? Se puede hablar o de Taoya, que viene a ser la filosofía taoísta tal como se desarrolló en los textos primordialmente de Lao Tzu, Chuang Tzu y Li Tzu,
en el periodo de los reinos combatientes, antecitos de que los Qin y los Han formalizaran, sistematizaran unificaran la palabra, a China como un imperio. Y por otro lado, se habla de Tao Yao, que es la religión taoísta tal como se practica hoy por hoy. Entonces los chinos no saben que hay una diferencia, ¿no? Saben que hay una religión taoísta, una religión que en alguna medida se inspira en los textos de Lao Tzu, Zhuangzi, Li Tzu, etc. Y al mismo tiempo hay un grupo de filósofos cuyas ideas sirvieron para inspirar esta religión, pero que no eran ellos mismos miembros de esta religión y que no es claro que tuviesen intenciones religiosas. También hay una diferencia grande de varios siglos entre que se escribieron los textos clásicos del Tao Ya y que el Tao Yao se volvió una religión fuerte en China. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo aquí es hablando del Tao Ya, ¿no? El taoísmo como un movimiento religioso que todavía no correspondía a una religión institucionalizada. Ahora, ¿por qué presenta esto un problema interpretativo? Porque para muchos filósofos occidentales, y aquí voy a hacer un paréntesis político, hablar de filosofía de la religión no es lo más presentable del mundo, ¿no? En especial en la academia contemporánea, la filosofía de la religión tiende a ser algo que se relega al closet, ¿no? Uno puede hacer filosofía de la religión, pero tiene que ser metafísica o ética, una cosa muy seria para lograr su nombre de hacer filosofía de la religión como algo de... Pues me da un poquito de penita confesarlo, pero también me gusta esto. Entonces, cuando se tienden a aproximar los filósofos a los textos del Tao Ya, ya tienen una especie de motivación adicional para decir, bueno, vamos a tratar de que esto sea lo más filosófico y lo menos religioso posible. Si a eso sumamos que los mismos chinos hacen esa división y que el Zhuangzi es un texto muy interesante porque demuestra un conocimiento muy detallado de la literatura filosófica de su época. Uno de los textos que vamos a citar, uno de los fragmentos, ya lo veremos, tiene claras alusiones a el canon Mo-Tzu, a los cánones moístas que desarrollaron un sistema lógico muy importante, y tiene también citas de textos que todavía se preservan de la Escuela de los Nombres, del Mingyia. Entonces, claramente el Zhuangzi está pensado, por lo menos en parte, como un texto de inspiración filosófica y de diálogo entre tradiciones filosóficas. Cuando unimos todos estos factores, el resultado es que muchos de los intérpretes modernos del texto tienden a decir, estamos lidiando con un texto filosófico y no con un texto religioso, no con un texto con intenciones espirituales. Y en esa medida sacan de taquito, por así decirlo, todos los problemas que tengan que ver con el carácter místico del texto. Bueno, esto por un lado. Carlos Mario, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, muchos de esos intérpretes que se concentran en las partes más claramente filosóficas del texto han llegado a la conclusión de que el Zhuangzi es un texto que defiende una postura escéptica, profundamente escéptica o cuanto menos fuertemente relativista. Al mismo tiempo, otros intérpretes que sí tienen alguna intención de rescatar el texto taoísta como fundación, para mal o para bien, de un movimiento religioso, que por lo tanto se aproximan al texto buscando rasgos de lo que claramente fue una religión con un componente místico importante. Si a esto sumamos que la tradición neotaoísta, desde los primeros editores del Zhuangzi en el siglo IV, hicieron una lectura mística del texto, una lectura en que el Tao es una entidad, sobre eso hablaremos un poquito más adelante, porque nosotros tendemos si no estamos familiarizados con el taoísmo filosófico, tendemos a asumir que el Tao es una cosa, ¿no? Que es una entidad
que sirve mal que bien, hace las veces de Dios en el taoísmo, y el neotaoísmo efectivamente motiva esa interpretación. Teniendo esas dos influencias en mente, los intérpretes más místicos tienden a creer que el Chuang-Tzu es un texto que presenta una postura que defiende un conocimiento superior, ¿no? El Chuang-Tzu tiene como propósito presentarnos el Tao, ¿no? La entidad Tao, como fuente de un conocimiento que trasciende el conocimiento cotidiano y que en mayor o menor medida nos puede garantizar certezas sobre algo trascendental. ¿No? Iba a decir entidad, pero entidad no es la palabra adecuada. ¿No? Que nos puede garantizar alguna clase de conocimiento trascendental. Y asumen que esto es básico para una postura mística. Entonces, ahí tenemos un problema relativamente evidente. ¿No? Por un lado, los que se concentran en la parte filosófica del texto nos dicen, este es un texto escéptico, es un texto relativista. Los que se concentran en la lectura mística espiritual del texto nos dicen, este es un texto que defiende el acceso a un conocimiento superior, un conocimiento trascendental. Y viene la pregunta de, bueno, ¿y cómo hace uno para ser escéptico y al mismo tiempo decir, hay un conocimiento superior? Eso claramente es inconsistente, ¿no? Eso claramente lo lleva a uno a decir, no, pues que yo no puedo decir, yo no puedo conocer nada, pero puedo conocer algo que va más allá del conocimiento más intuitivo. El propósito de esta charla, entonces, es tratar de acercarse a una interpretación del texto que no desbalancee, que no premie lo filosófico sobre lo místico o lo místico sobre lo filosófico, y que, sin embargo, no caiga en presentar un Chuang-Tzu inconsistente, filosóficamente inconsciente, contradictorio o algo por el estilo. Sí, Carlos Mario, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hay un punto, sin embargo, en el que ambas tradiciones interpretativas están de acuerdo, y es en cuáles son las implicaciones prácticas de la postura del Chuang-Tzu. Implicaciones prácticas que por lo general se asimilan con la postura ética taoísta que corresponde al Wu Wei, ¿no? que es una palabra de muy difícil traducción, que en algunos textos aparece como acción no acción, ¿no? Actuar sin actuar. Pero más que entrar a definirla, me interesa contarles una pequeña historia del Chuang-Tzu, que es con la que él explica cómo funciona, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de su postura? En la historia, un emperador, un rey, llama a un cocinero, el cocinero Ting, y le pide que le destace un buey. Y el emperador ve que el cocinero, sin moverse, la expresión un poquito exagerada es que el cocinero con solo golpear el piso y levantar el cuchillo ya hace que el buey caiga en las partes perfectas. El rey, muy impresionado, le pregunta al cocinero cómo lo logra, porque nunca ha visto a un carnicero similar. Y el cocinero Ting le dice, no, mi truco es dejarme llevar. Mi truco es no pensar, no obedecer mis sentidos, no buscar, no concentrarme en el problema, solo seguir la naturaleza de la situación. El rey no lo entiende mucho, entonces el cocinero Ting le explica con algo más de cuidado. No, es que hay varias clases de cocinero, varias clases de carnicero. Está el carnicero que a diario tiene que mensualmente debe cambiar su cuchillo porque no mira, no entiende el buey que está enfrente, solo tiene el objetivo de cortar y arranca a darle golpes al animal hasta que lo desbarata. El resultado de esto, por supuesto, no es solo que daña su cuchillo, sino que le queda mal destazado el animal. Hay un cocinero bueno, no ya meramente común, que solo tiene que cambiar su cuchillo una vez al año, que corta.
¿no? Que la palabra, el verbo en chino, no me acuerdo cuál es, pero es un verbo que significa cortar, pero que tiene como unas implicaciones de burdo, por así decirlo, ¿no? No es un corte distinguido. Eh, este cocinero entiende la configuración del buey, sabe cuáles son las partes que debe separar, pero para separarlas activamente corta las partes del animal, ¿no? Lucha contra el animal para destazar al animal. Pero estoy yo, dice el cocinero Ting, ¿no? El cocinero excepcional, que es el cocinero que entiende el Tao, el cocinero que entiende el camino. Y más que entender tal vez no sea la palabra más adecuada, el cocinero que sigue el camino. ¿Y qué es lo que hace ese cocinero? Corta sin necesidad de cortar. Corta, por eso me interesaba hablar un poquito del verbo chino del anterior, destaza el animal, pero no corta el animal. Entonces el cocinero Ting dice, yo nunca he tenido que cambiar este cuchillo, llevo, me acuerdo, son 17 o 19 años con el cuchillo, y nunca lo he tenido que cambiar porque mal que bien no lo uso. Porque entiendo que el animal está configurado de tal manera que parece un todo, pero ese todo está lleno de espacios vacíos. Y mi cuchillo, como es un cuchillo perfectamente afilado, es un cuchillo eh, cuyo filo prácticamente no tiene espesor. ¿Qué es lo que hago entonces? Acerco paso lo que no tiene espesor por el espacio vacío. Y con solo ese pasar, separo al animal, no lo corto. Dice, no toca tendones, no toca músculos, no toca nada. ¿No? Es la nada obrando sobre la nada, en alguna medida. Y para lograr esto lo hago no viendo, no activamente pensando en el animal, eh, solo dejándome llevar por la situación. No es una obra de la conciencia, sino es una obra de, en alguna medida, estar tan conectado con la situación, que es la situación la que obra por el cocinero. No es el cocinero el que se enfrenta al animal a ser destazado. Entonces, esta es la manera en que Chuang-Tzu nos explica el Wei. Y sabemos, por lo tanto, y aquí todos los intérpretes están de acuerdo, que sea cual sea nuestra interpretación del texto, aquí tenemos que llegar, ¿no? Tenemos como una especie de constricción para la interpretación. Listo, podemos cambiar de diapositiva. Entonces, les voy a presentar una serie de los textos que motivan cada una de las dos posiciones, pero le voy a agregar un poquito de interpretación para mostrar que no tiene que llegar a los extremos a los que llegan las interpretaciones que mencioné al principio de la charla. Como paréntesis, cito el texto en inglés, ya ahorita hago como una traducción, esta es la traducción de A.C. Graham, porque hasta donde yo he logrado ver los textos en el original, esta sigue siendo la traducción más acertada, ¿no? Y digo más acertada no solo por la lucidez con la que capta los problemas filosóficos, sino también por su talento para rescatar el juguetón y a menudo oscuro, deliberadamente oscuro del lenguaje de Chuang-Tzu, y que, esta es una gran ventaja, que no impone una visión unificadora al texto, que reconoce el texto como un texto paradójico, contradictorio, a menudo fragmentario, y que deja que eso se vea en la traducción. ¿No? Las otras traducciones al inglés tal vez tengan más valor literario que esta, pero son excesivamente unificadoras. En especial eso aplica a la de Burton Watson. Hermosísima, hermosísima, pero tal vez demasiado homogénea. Y la verdad, la única traducción al español que conozco me pareció profundamente deficiente. Pero bueno, entonces, el más famoso de los pasajes que motiva la visión escéptica del texto es probablemente también el fragmento más famoso del texto. Se volvió muy famoso en especial en América Latina porque
Borges y Bioy Casares lo admiraban profundamente, lo citan, creo que lo incluyen en la antología de literatura fantástica que editaron con Silvina Ocampo, y es el del sueño de la mariposa, ¿no? Entonces, anoche Chuang Tzu soñó que era una mariposa y que revoloteaba por todos lados como una mariposa, eh, y mientras lo hacía, no recordaba que él era Chuang Tzu, pues Chuang Tzu. Cuando despertó, eh, se dio cuenta de que ya no era una mariposa y le entró la duda sobre si él era Chuang Tzu, que había soñado que era una mariposa, o en ese momento era una mariposa que soñaba desde Chuang Tzu. Eh, Hasta ahí parece un argumento escéptico muy clásico, ¿no? Todos recordamos los argumentos escépticos de estilo cartesiano, de cuando estoy inmerso en el mundo del sueño, y además en el mundo del sueño en que las cosas parecen consistentes, como en esto, ¿no? No hay nada que nos obligue a asumir que los sueños necesariamente tienen que ser inconsistentes o paradójicos o algo por el estilo, ¿no? Puede haber un mundo de sueños perfectamente coherente. Dada la posibilidad de los mundos de ensueño perfectamente coherentes, queda la pregunta de a qué criterio puedo apelar para determinar si un mundo es de ensueño o no lo es. ¿A qué criterio puedo apelar para determinar si lo que estoy viviendo en este momento corresponde a un mundo real o un mundo soñado? Eso hasta ahí parece muy fácil leer el argumento, pero la gente tiende a omitir las últimas dos frases del argumento, que también son las últimas dos frases de este capítulo, el segundo o el tercer capítulo del texto. En que Chuang Tzu dice, ojo, entre Chuang Tzu y la mariposa había una división, había una diferencia. No necesariamente hay diferencias. Esta diferencia es lo que yo llamo la transformación de las cosas. Wu-Hua, que es una expresión que aparece con alguna frecuencia en el capítulo, que no queda muy claro, ¿no? Esto es lo más cerca que llegamos a entenderlo, pero quiero que tengan esto en cuenta, ¿no? Tendrá más sentido un poco más adelante, o verán un poquito más adelante qué interpretación le quiero dar a esto de la transformación de las cosas y el papel de la diferencia. Lo que me interesa es que se den cuenta que Chuang Tzu está diciendo, Chuang Tzu no parece estar interesado en, ¿es este un mundo de ensueños o no? Le importa un pepino, ¿no? Él no vuelve sobre eso, él no reflexiona al respecto. Lo que a él le interesa es, fíjense que soñado o no soñado, hay una diferencia entre ambos y que esa diferencia tiene que ver con la transformación de las cosas. Guardemos eso en nuestro bagaje para esta charla, y pasemos entonces a la siguiente diapositiva, que corresponde a la segunda parte de los argumentos escépticos. Para que lo tengan claro, es el texto en que con más evidencia se demuestra que Chuang Tzu leyó a los moístas, a los cánones moístas más o menos contemporáneos, por el uso de una serie de palabras lógicas. Este es un pasaje que, si ustedes lo miran en chino, es profundamente oscuro. La sintaxis era prácticamente indescifrable, hasta que Graham, el traductor de este texto, se dio cuenta de que estos dos primeros caracteres que ven ustedes ahí debajo de escepticismo, ¿no? Los dos demás de la izquierda, sh, pei, son en prosa clásica china, sh significa perdón. Fei es un adverbio negativo con un valor modal. Mm, ¿no? Y entonces el texto decía literalmente algo como, por un lado, aquí eh, es no, y por otro lado, allá es no. Nadie sabe qué hacer con este texto, hasta que, repito, Brown se dio cuenta de que en los textos moístas, sh había adquirido un significado adicional, que era un esto es, ¿no? Que lo traduce como that's it, ¿no? Que tiene además del mero carácter deíctico, tiene un carácter de eh, revelación conceptual, ¿no? Entonces, esto es
usaban el sh. Y el opuesto era el fe, ¿no? No es un, ¿vale? Entonces, esos fragmentos profundamente oscuros debían traducirse como desde aquí, pues ya lo vamos a ver, hay un es y un no es, y desde allá hay un es y un no es. Pero bueno, teniendo eso en mente, les traduzco el fragmento. Lo que es esto también es otro. Lo que es otro también es esto. Eh, Allá dicen esto es, eso no es, desde el punto de vista. Aquí decimos esto es, esto no es, desde otro punto de vista. ¿Realmente hay un esto y un aquello? Eh, ¿O realmente no hay un esto y no hay un aquello? Cuando ni el esto ni el aquello encuentran su, se llama el eje del Tao, el eje del camino. Eje aquí, nótese, tiene su, en parte, por lo menos tiene su significado tradicional, eje como la verdad no sé cómo se llama eso en un carro, ¿no? La cosa a la que están pegadas las llantas, ¿no? El esqueleto del carro que en los carruajes antiguos, en los carruajes chinos, era efectivamente, lo llamaban eje, era el tronco al que iban pegados los palitos a los que eran amarrados las ruedas. Evidentemente yo no tengo ni idea de ingeniería. Mm, pero entonces sigue manteniendo este carácter de la estructura que permite movimiento, porque eso es lo que hace un eje en un carro, ¿no? Es el elemento fijo que permite construir una entidad que puede cambiar, ¿no? El eje es lo que permite que las cosas, que diversas piezas rueden sin que el carro se separe. Entonces sigo aquí. Bueno, una vez el eje se ha encontrado en el centro del círculo, no hay límite para responder con cualquiera de los dos, ¿no? El esto, el aquello, el eso, el no es. Eh, si por un lado no hay un límite al esto, por el otro lado no hay un límite a lo que no es. Por lo tanto, el mejor medio es la iluminación. La traducción de Graham no me gusta mucho. El mejor medio es la iluminación. Eh, Esa oración tiene cuatro caracteres en chino. Los primeros dos, de una forma tradicional, Bushu, que significa no es tan bueno como, y estos dos caracteres, y Ming, que significan usar. Y Ming es una palabra que puede significar iluminación, luz, claridad, conocimiento en un sentido derivado. Mm, Entonces, esta última frase podría uno traducirla más bien como nada es tan bueno como usar la iluminación. Bueno, esta es la mejor muestra de paso para el que estuviera dudando si realmente el texto era muy oscuro, pues ¿no? Este pasaje es suficiente para sacarle canas y dejar calvo casi cualquiera. Tradicionalmente se interpreta, y en esa medida, y hasta un punto estoy de acuerdo, como un argumento va a favor, no, como la tesis de Chuang-Tzu a favor del relativismo, ¿no? Y lo que Chuang-Tzu parece estar diciendo, y está jugando con las palabras, ¿no? Está jugando con ese carácter deíctico del shi, que es al mismo tiempo un esto y un es esto, está jugando con cuando yo categorizo algo, ¿no? Para que yo entienda si un acto de predicación es adecuado o no. Cuando yo describo el mundo a mi alrededor, cuando entiendo el mundo a mi alrededor como un algo, ¿no? Yo digo, esto es un escritorio, eh, para aferrarme a la cosa y aplicarle un concepto, necesariamente tengo que adoptar un punto de vista, ¿no? El decir, es un escritorio implica un captar desde un sitio, como todo deíctico, ¿no? Y como todo deíctico, tiene el problema de que si cambio de posición, aplica el deíctico contrario, ¿no? Por ponerlo en términos del español, ¿no? Mi aquí es el allá de ustedes y el allá de ustedes es mi aquí. El juego de Chuang-Tzu, es decir, los sistemas conceptuales también están atados a funciones deícticas. Para ver algo, ¿cómo lo tengo que ver desde?
¿no? Todo captar algo como subordinado a un concepto, todo entender el mundo como teniendo una u otra posición, una u otra característica, una u otra forma, o no teniéndola, ¿no? De ahí el fei, implica una posesión. Pero posiciones hay miles, ¿no? Posiciones son todas. Y desde posiciones contrarias, eh, la subsunción conceptual de las entidades eh, puede llegar a ser contradictoria, ¿no? Mi bueno es el malo de ustedes, mi bonito es el feo de ustedes, o al revés. Son muchos, uno ve este texto y dice no hay forma de sacarlo de ahí. El Chuang-Tzu está lleno de anécdotas que hablan acerca de esa transfiguración de las entidades, ¿no? De transformación de las entidades, para irlo ligando con la diapositiva anterior, a través del cambio de posición, ¿no? Entonces hay un cuento muy bonito de una mujer, pues ponía que era la mujer más hermosa de China. Esa mujer en algún momento se asomó a un estanque lleno de pescados, los pescados la vieron y los pescados les entró un ataque de pánico porque nunca habían visto una criatura tan fea y salieron corriendo. Entonces se arranca. ¿No? ¿Es bonita o es fea? Depende. No depende de la posición. Otro ejemplo muy bonito es de un árbol, ¿no? Un árbol retorcido, horrible, lleno de pecos, agrietado, etc. Que está al lado de un templo y el árbol lleva ahí cientos de años. Y un carpintero se queja del árbol, ¿no? Mira al árbol y dice que vaina que haya un árbol tan inútil, un árbol que yo no puedo cortar para hacer nada, porque todo está chueco, todo está roto, todo está agrietado, la madera es de mala calidad, ¿no? ¿Cómo pudo la naturaleza crear un árbol tan inútil? Y alguien más le contesta, todos los demás árboles de esta zona han sido talados porque son útiles. Este árbol sobrevive porque es inútil. La inutilidad del árbol es su mayor ventaja, ¿no? Para el árbol su inutilidad es lo más útil que puede tener. Y bueno, se tiene una serie de cuenticos así, ¿no? Respaldando esta posición. Mm, y esto me interesa porque, fíjense, empieza a darnos una pista sobre cómo tenemos que leer el sueño de la mariposa, ¿no? El sueño el argumento del sueño sobre la mariposa, ¿no? Con el de la transformación de las cosas, ¿no? Cuando uno tiene esto en mente y se devuelve ese argumento, empieza a ser claro. Lo que Chuang-Tzu estaba tratando de decirnos no era cuál es el mundo real, ¿no? No tengo forma de determinar cuál es el mundo real. Lo que parecería querernos decir es la realidad viene determinada por una cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Qué es un filósofo y qué es una mariposa? No es un punto que se resuelva, no es una pregunta que se pueda resolver, ¿no? Subspecia eternitatis, como dice Spinoza, ¿no? No es algo que yo deba resolver viendo el mundo desde arriba y preguntándome cuáles son las categorías absolutas que describen estas entidades. Lo que el punto del argumento parecería ser, por el contrario, el mero haber cambiado de perspectiva sobre el mundo cambió también su perspectiva sobre qué era él, ¿no? Si queremos medio formalizar, aquí pues formalizar, ¿no? Pues, señalar las tesis principales, ¿no? Podemos ver el texto como diciendo, punto uno, hay una serie de argumentos para asumir que la descripción del mundo es un es un asunto de perspectiva, ¿no? La subsunción de las entidades a diversos conceptos es un acto deíctico, ¿no? Punto uno. Punto dos, ¿no? Esto parece ser propio de la epistemología. Punto tres. Sin embargo, cuando nos tratamos de entender a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué somos nosotros? También estamos obligados a asumir una posición con respecto a nosotros mismos. Punto cuatro. Esa posición puede cambiar. ¿Qué soy? De, ¿Qué soy depende del punto desde el que me esté viendo? Entonces, Chuang-Tzu ya empieza a decir, fíjense que si lo pensamos así, hay razones para creer que epistemología y ontología eh, no están tan separados, ¿no? El qué es, ¿no? Y el cómo lo pienso no son cosas distintas. La naturaleza de las cosas
transformarse dependiendo de la perspectiva que tengan sobre el mundo y sobre sí mismas. Ya más adelante les voy a explicar lo de la iluminación, pero bueno, a lo mejor si comparan esto con la lección del cocinero Ting, se pueden ir dando una idea. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, Carlos Mario. Muy bien. Vamos a ver ahora las razones que tienen algunos intérpretes para sostener que este es un texto místico, que este es un texto espiritual. Voy a resumir este textico. Hay un punto, el texto arranca, esto es el principio del capítulo 1, en que Chuang-Tzu nos empieza a hablar de unas criaturas maravillosas, ¿no? El Kun y el Peng, ¿no? El pájaro gigantesco, el pez gigantesco que se transforma en un pájaro gigantesco. Y yo ahí omití unos pedazos que son poéticamente muy bonitos, pero pues es que tampoco les quería sobrecargar la diapositiva, en que dice que, ¿no? No sé, es bonito, porque el Kun, si lo ven, está en el Océano del Norte. Chuang describe el lugar en el Océano del Norte, una piscina profunda, como un abismo, como la piscina de la nada o algo por el estilo, y dice, el pez se transforma en el ave para poder volar hacia el sur miles y miles miles y miles de ligas y aterrizar en la misma piscina, pero en el sur. Y entonces, una turtle dove es un palomo, las cicadas se le burlan a este pájaro porque se dan cuenta de que este pájaro gigantesco, monstruoso, que puede atravesar el mundo volando para ir, nótese, para ir de la piscina más profunda a la piscina más profunda, ¿no? Para ir de norte a sur, atravesar el mundo para llegar exactamente al mismo sitio, y se le burlan diciendo, para lograr hacer eso, tiene que estar a 90.000 millas del suelo, porque si no, no tiene el aire para sostenerse. ¿No? Este es un pájaro que, claro, puede atravesar el mundo de punta a punta, pero si quiere hacer lo que hacemos nosotros, si quiere hacer lo que hacen los palomos, que es volar de un árbol al otro, no puede hacerlo, ¿no? Carece de la capacidad para lidiar con esto. Y la mayor parte de los... y esto termina con esto de las mentes pequeñas no pueden... Pues, entonces dice que van a saber estas criaturas de lo que están hablando, ¿no? Cómo van a criticar a esta ave, al Pang y al Kun. Si las mentes pequeñas no están a la altura de las mentes grandes y los jóvenes no están a la altura de los viejos. También hay una serie de ejemplos con criaturas casi inmortales. Esta frase, otra vez, no sé si la traducción de Graham es la mejor. Esta última frase es la que les aparece ahí debajo del título de misticismo, que es un poquito ambigua porque no se sabe, el segundo carácter es el saber, pero no se sabe si aquí está haciendo las veces de sustantivo o verbo, ¿no? Si debemos leerlo aquí como el que sabe poco no alcanza al que sabe mucho, o si es el pequeño saber no alcanza al gran saber. Y todos los intérpretes tienden a aferrarse a eso para decir, fíjense, John está hablando de dos clases de conocimiento. Está diciéndonos, hay dos formas de acercarse al mundo, ¿no? La forma pequeña y la forma grande. Nótese, sin embargo, esto agregaría yo, ¿no? Que sí, Chuang claramente se está burlando de las mentes pequeñas, pero las mentes pequeñas tienen toda la razón cuando eso no invalida el argumento de las mentes pequeñas al respecto de las mentes grandes. Pueden atravesar el mundo, pero no pueden ir de un árbol a otro, ¿no? Y están omitiendo que todo este esfuerzo de atravesar el mundo, de subir 90.000 millas, etcétera, etcétera, es para llegar a un sitio que es exactamente igual al punto de partida. Si a esto agregamos, ¿no?, la serie de ejemplos que hemos venido viendo, de estos cuentos de el árbol más, el mejor árbol es el más inútil porque es el que más posibilidad tiene de sobrevivir, ¿no? El que nos enseña sobre cuál es el camino es un carnero, ¿no?, un especialista en destazar bueyes,
Si lo que nos enseña sobre la relatividad es que uno puede ser algo tan absolutamente efímero como una mariposa, ¿no? Vamos a empezar a ver que en Chuang-Tzu estas palabras de pequeño y grande no necesariamente tienen las características que usualmente les atribuimos, ¿no? Nosotros tendemos a asumir que pequeño tiene una connotación negativa y grande una connotación positiva. Pero eso es que le estamos imponiendo una lectura al texto, que el texto con su mismo carácter paradójico, su mismo juego, parece estar invitándonos a rechazar, ¿no? Aquí en alguna medida la elección parece ser, claro, claro, lo pequeño no está a la altura de lo grande, pero al revés también. Lo grande tampoco puede estar a la altura de lo pequeño. ¿Quién dijo que era mejor estar aquí que acá? Pero bueno, dejemos eso ahí, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y el segundo texto místico. Entonces, este texto empieza con una historia que le preguntan a Confucio. Es bonito el Chuang-Tzu. Chuang-Tzu conocía a Confucio, y la mitad de las anécdotas del Chuang-Tzu son anécdotas en que Confucio, por estar obsesionado con los rituales y lo social, no alcanza a captar la realidad, ¿no? Son chistes contra Confucio, pero también hay otra serie de capítulos en que Confucio es el sabio que nos enseña sobre lo que es el taoísmo. ¿No? Siempre ambiguo el libro. Pero bueno, ¿no? Entonces, en este pasaje le preguntan a Confucio sobre un hombre al que le habían amputado el pie. Y nótese, por cierto, que en esta época en la China, a los criminales los castigaban con las amputaciones, con amputaciones, ¿no? Entonces, el que lo hayan amputado indica que era alguna clase de ladrón, alguna clase de criminal, un desertor, tal vez, algo por el estilo. Y le preguntan a Confucio por qué este hombre que ha sido amputado, esto es, que no solo es físicamente imperfecto, sino que además tiene toda esta carga de haber tenido experiencias, no, de haber sido criminal en su vida, resulta ahora ser un maestro al que todo el mundo admira. ¿No? Le pregunta un discípulo muy molesto a Confucio, ¿no? Pues, usted está aquí porque van y le hablan al ex convicto. Y Confucio le responde, eh, le dice algo como, no, es que necesitamos que entiendas un poquito de filosofía para que entiendas qué es lo que está pasando. Y dice, desde el punto de vista de sus diferencias, claro, entre uno y otro de nuestros órganos, hay una diferencia como entre dos provincias alejadísimas en la China. Sin embargo, si lo miras desde el punto de vista de su similitud, eh, todas las cosas, ¿no? Myriad aquí traduce el one chino, que one mu, ¿no? Las 10.000 cosas era como ellos llamaban a la totalidad del mundo. Las 10.000 cosas son todas unas. Tal hombre, está hablando del criminal, del amputado, un hombre como este no puede, no ve la diferencia entre ojo y oído, y deja que el corazón deambule en paz, en la paz que es del poder. Ya voy a comentar esa frase que es muy oscura. En cuanto a todo lo demás, lo ve en tanto son uno, y no ve qué es lo que se ha perdido. Considera haber perdido su pie como algo tan relevante como quitárselo. Muchos intérpretes cogen este pasaje, entre otros varios, como una afirmación de demonismo, ¿no? Asumen que se está defendiendo que desde un punto de vista el mundo es múltiple, plural, pero desde otro punto de vista todo es uno, ¿no? Y que realmente las diferencias que nosotros percibimos en el mundo son el resultado de errores de comprensión de la totalidad unitaria. Ahora, en la próxima diapositiva vamos a ver por qué resulta esto problemático. Quiero mencionarles esta frase de deja que el corazón deambule en la paz que es del poder, que traduce estos tres caracteres que aparecen aquí, que literalmente vendrían a significar, ¿no? la armonía, paz, porque es el mismo carácter, ese es el tercero, la armonía de y Te es el primer carácter del Tao Te Ching, que usualmente se tienden a entender como las virtudes morales. ¿No? Este power, esta traducción que hizo Graham aquí es un poquito curioso. Pero entonces,
fíjense que Chuang-Tzu aquí está jugando con algo muy interesante, y es interesante que sea Confucio el que le está diciendo uno esto, ¿no? Confucio es el gran sabio que propuso seguir los rituales, y más que seguir los rituales, Confucio es el gran sabio que insistía en la mitad de la decadencia social y moral empieza cuando usamos mal los nombres, cuando usamos mal las palabras, cuando llamamos a las cosas lo que no son. Y eso está relacionado con este TED que vemos aquí, con la virtud moral, ¿no? La virtud moral depende de que tengamos claridad sobre qué es qué en el mundo. Y fíjense que aquí lo está usando para describir un hombre que no puede diferenciar la función de ojo y oído, ¿no? Trump se está poniendo a Confucio es todo lo contrario de lo que tradicionalmente dice. Eh, y ahí ya hay una pequeña pista sobre cómo tenemos que leer este pasaje, ¿no? Y agreguemos esto a las interpretaciones escépticas que hemos visto, a los argumentos del escepticismo que vimos hace un par de diapositivas, y con qué nos encontramos. Nos encontramos con que el uno no parece ser una postura metafísica, ¿no? Aquí no puede diferenciar lo uno de lo otro. Hay desde una perspectiva es, desde otra perspectiva no es. El uno parece ser una forma de decir, no es ontológicamente uno, sino epistemológicamente uno. Y epistemológicamente uno en el sentido de lo que es bueno puede ser malo, lo que es malo puede ser bueno. Todo depende de mi punto de vista. Lo que este hombre aprendió cuando dice, ¿no? Perder el pie es como perder el lodo. Desde un punto de vista es terrible. Desde otro punto de vista es una maravilla. Es entender el mundo como uno. Aquí parece, no parece ser ¿no? Sentarse y contemplar la unidad así al estilo de Plotino, sino entender lo que me está pasando no tiene un valor absoluto. Lo que me está pasando es un valor intercambiable, ¿no? Todo es uno en la medida que con todo puedo jugar, que todo lo puedo transformar, en que puedo vivir de manera tal eh, que, eh, que adapte la situación a mis propias necesidades. Eh, Entendiendo ese entrelazamiento de epistemología y ontología, entendiendo la transmutación de las cosas, entendiendo que no hay valores absolutos, es que adquiero la virtud. ¿Y adquiero la virtud por qué? Porque me puedo adaptar a la situación, ¿no? Puedo vivir sin necesidad de imponer conceptos, sino de adoptar los conceptos que más me convengan a la situación, ¿no? Eso es usar la iluminación, ¿no? Entonces, el iming que hablábamos hace un par de diapositivas, eh, para fluir con el contexto, para llegar al UV. Pero bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá viene como un punto fuerte en contra de los que hacen esta lectura de mística, monista de Chuang Tzu, que dice, comentando a uno de los filósofos, citando literalmente, acabo de perder el nombre, Hui algo, uno de los filósofos de la Escuela de los Nombres, que sí sostenía un claro monismo. Chuang Tzu cita la tesis y dice, bueno, ahora que todos somos uno, todavía puedo decir algo, pero nos llamé uno. No logré decir algo llamándonos uno, pero el uno y el decir que es uno suman dos. Y esos dos, con algo más, ya vendrían a sumar tres, ¿no? Este pasaje es hermosísimo porque en el Tao Te Ching hay una cita muy parecida, ¿no? Una cita que usualmente se interpreta como Lao Tzu proponiendo una especie de argumento sobre cómo se puede crear el mundo de lo múltiple a partir de una unidad inicial, ¿no? Lao Tzu tiende a leerse como afirmando una postura metafísica mucho más fuerte que el Chuang Tzu. Entonces Lao Tzu arranca con todo era uno, lo innombrable, ¿no? Y ese uno, en alguna medida, sobre sí mismo, ¿no? Reflexionando sobre sí mismo, no tal vez por reflexionar, pero es para que nos cuadre aquí, crea un otro, y el uno y el otro hacen dos, ¿no? Y ese dos ya sirve como una unidad al interior de la diferencia, con respecto a la cual puedo seguir multiplicando las entidades.
Y aquí Chuang-Tzu casi parecería estar citando a Lao Tzu, pero lo está citando en burla. Está diciendo exactamente lo mismo para refutar el monismo. Y este argumento tiende a leerse como un señalar la inconsistencia lógica de una postura monista, ¿no? Como un monista tratando de afirmar algo sobre la realidad. Entonces le contesta, cada vez que usted afirma algo sobre la realidad, para poder afirmar necesita una persona o necesita una posición epistemológica. No necesita una postura, necesita un punto de vista. Pero en el momento en que usted ya tiene el uno y el punto de vista, ya se le introdujo la multiplicidad. No hay una forma consistente de sostener el monismo. Listo. Eso era el punto de esta diapositiva. Y entonces pasemos a la última diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué tenemos hasta a este punto? Claramente, creo que los puntos escépticos son muy claros. Es muy difícil negar que en el texto haya material para un escepticismo, pero sí es claro que Chuang-Tzu tiene momentos místicos. No cité tantos aquí porque muchos de los momentos místicos del texto no son argumentativos, sino son más poéticos, ¿no? Chuang-Tzu constantemente habla, por ejemplo, de Li Tzu, el otro gran sabio taoísta, y dice que estaba tan conectado con el mundo que podía ¿cuál es la palabra? Montar los vientos para moverse, ¿no? Habla de otro sabio que podía manifestar su esencia como fenómenos naturales. Constantemente habla de figuras de sabios que sí parecen tener una conexión de naturaleza distinta con la realidad. El mismo cocinero Ting, ¿no? Hay algo raro en lo que está haciendo ese cocinero Tim, ¿no? El cocinero Tim claramente está manifestando una conexión con el mundo distinta a la del hombre promedio. Entonces tenemos el escéptico y el místico. Ahora, como por eso en parte cité el fragmento anterior, Chuang-Tzu tiene un profundo conocimiento de las paradojas, ¿no? Chuang-Tzu usa las paradojas, usa las inconsistencias lógicas para refutar otras posiciones, ¿no? Él lleva la escuela de los nombres al límite en que la postura de la escuela de los nombres se vuelve inconsistente y viola sus propios principios. Coge el canon moísta, ya lo vimos, el Shu y el Fei, y deshace la lógica moísta a través de las implicaciones deícticas de sus términos técnicos, ¿no? Este es un filósofo profundamente agudo. Y entonces uno venir a sostener, no, Chuang-Tzu decía, no tenemos conocimiento sobre el mundo, todo es relativo, todo, etcétera, pero les cuento, yo soy la realidad trascendente, pues es hacer una lectura de una persona con todas las muestras de genialidad que lo deja como una pelota, ¿no? Es como intérpretes, un poco tenemos la obligación de decir, no. Esta no es la forma de aproximarnos a un texto tan rico como este. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí viene mi propuesta, que me temo voy a tener que condensar porque toda la mala maña de no saber medir los tiempos. Lo que yo propondría es, fíjense que en los textos místicos en especial, o que la única forma de darle sentido a los textos místicos, pleno sentido, es haciendo una lectura escéptica de los mismos, ¿no? Nosotros tendemos a creer que ser un místico es sostener una clase de conocimiento superior, ¿no? Que el místico sabe algo que el resto no sabemos. Sí, que no se puede nombrar, que no se puede explicar, que etcétera, etcétera, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Que necesita del verso y no de la prosa, que necesita de la imagen y la asociación y no del argumento, todo lo que quieran, pero tendemos a asociar el misticismo con una clase determinada de conocimiento. Pero creo que le estamos imponiendo un modelo injusto al Chuang-Tzu y imponiéndole ese modelo injusto no solo dificultamos la lectura del texto, sino que nos estamos quitando la oportunidad de descubrir una posibilidad que a lo mejor no habíamos considerado, ¿no? Porque nosotros sí tendremos a pensar cosas como, no, es que el científico escéptico es el que maltrata al sabio místico.
Lo que Chuang-Tzu nos parece estar diciendo es, el escepticismo es una clase de misticismo. Hay un misticismo del escepticismo. Hay una forma de pararse ante el mundo, hay una forma de vivir el mundo que es posible solo si aceptamos una postura escéptica. Si lo quieren ver así, es como si Chuang-Tzu nos estuviera diciendo, Chuang-Tzu no nos está dando la tesis, no hay conocimiento, ¿no? Él lo que hace es para cada clase de conocimiento que nosotros postulamos, darnos razones para dudar de él, ¿no? En esa medida es un conocimiento paradójico, por eso el título de la conferencia, ¿no? Porque es darnos cuenta de que conocer es una función paradójica, ¿no? De que las condiciones para conocer son las condiciones mismas que niegan la posibilidad del conocimiento. Entonces aquí no es una tesis a la que llega Chuang-Tzu, sino, si lo quieren ver, es que Ataraxia no me gusta porque nos asocia demasiado con los escépticos griegos y hay unas diferencias. Por lo que Chuang-Tzu parece estar haciendo es poniéndonos en una posición tal en que nos damos cuenta de que tenemos que conocer, pero dudamos mientras conocemos. Asumimos nuestro conocimiento como algo que carece de certezas, pero justamente el asumir que carece de certezas es lo que nos abre la posibilidad de usar la iluminación, ¿no? De entender que las cosas no están predeterminadas, que las cosas no son fijas, que las cosas no son estables, ¿no? Que vivimos en un mundo en que el mundo y nosotros nos podemos transformar a la par, y transformar a la par de manera tal que podamos fluir con el mundo, fluir con la situación, como lo hacía el carnicero Ting, ¿no? Y ese fluir con el mundo, ese fluir con la realidad, es un compenetrarse con. Sí, realmente sí es muy difícil hablar de lo místico, ¿no? Empieza uno a sonar ¿no? Está en un punto difícil la prosa entre mal poeta y mal filósofo, pero ¿no? Se compenetró con el ser, ¿no? El cocinero Ting es alguien que vive la vida más allá que lo que la vivimos nosotros, pero la puede vivir más allá que lo que la vivimos nosotros, no porque sepa algo más, sino porque dejó de preocuparse por su saber, ¿no? El colapso del conocimiento es la posibilidad de una compenetración con la realidad, pero no una compenetración que nos aleje de ella, sino una vez más que nos sumerja en el mundo. Voy a dejar de decir lo mismo, que creo que me estoy enredando cada vez más. Sí, espero que les haya quedado más o menos claro y si no, pues ahora tenemos nuestra ronda de preguntas. Bueno, ahí veo una mano. Si quiere adelante, Daniel, mientras yo descifro dónde veo el... Sí, gracias, profesor Felipe, por la conferencia. Y ahora vamos a pasar al tiempo de las preguntas, pero quería aprovechar este espacio, sí, para dar un anuncio. Pueden levantar la mano o pedir su turno por el chat o escribir la pregunta o el comentario por el chat y con gusto se la leeré el profesor. Pero quisiera aprovechar antes para informar que, bueno, esta es una conferencia previa a un taller que estaremos realizando de 4 sesiones que se titula Del camino al camino, una introducción filosófica al Tao, que va a ser dictada por el profesor Felipe Cuervo. 23 de noviembre, es decir, pues va a ser 23, 25, 30 de noviembre y el 2 de diciembre sería la última sesión. Entonces están invitados o vamos a enviar a sus correos pues la información para que se inscriban al taller, pues también va a ser, pues la asistencia va a ser certificada por la red colombiana de filosofía de la religión. Pues le doy la palabra a Daniel que va a expresar su pregunta. Adelante, Daniel. Daniel, creo que sigue con el micrófono apagado.
Sí, muchas gracias por la ponencia, doctor Felipe. Igual algunos de nosotros hemos tenido un acercamiento bueno, ya acotó que el taoísmo, pues en tanto tal en el pensamiento chino, no se define tal cual como lo comprendemos, pero digamos, quizás algunos de nosotros hemos tenido algún acercamiento a literatura taoísta, digamos, menos especializada, ¿no? Y lo primero que me surgieron dos dudas. Una sobre esta idea de lo místico y lo escéptico, no podría ser, o sea, considerando tanto lo que expuso como lo que yo he leído, que en estos términos no es o sea, es muy escueto en esos términos, no sería como, podría ser un escepticismo de lo prístino, considerando como que siempre hay como esta idea, por ejemplo, en el Tao Te Ching hay esta idea de que lo que es joven, lo que es tierno, está más cerca de la vida, ¿no? De que es flexible, de que es suave, mientras que la muerte siempre es más ligada a algo rígido. Entonces, quizás ese escepticismo tiene que ver con mantener esa jovialidad, no sé. O sea, eso es como una primera idea, ¿no? De por qué el no saber o las paradojas del saber quizás tengan que ver con qué tanto el saber nos puede hacer rígidos ante la vida, no sé. Eso como primer duda. Y lo segundo es, ¿en qué grado, digamos, algunos elementos culturales de China, como la lengua, es la lengua tonal, o la poesía como tal que se expresa en estos aspectos, o los ideogramas, o todo este conjunto de cosas, por un lado, permitieron esta posibilidad de intuición y por otra parte, la cuestión social, digamos, de esa contraposición a Confucio, por ejemplo, en este caso, de que ante un deber social o un deber cívico debía expresarse, digamos, favorecerse una intuición más personal, más interior, y por otra parte, esta vida social o vida en las ciudades también se contraponía al replantear, observar la naturaleza, ¿no? O sea, entonces esas son mis dos dudas, la segunda igual es muy ambiciosa, pero bueno, se la planteo porque en cualquier caso tendría muchos elementos más que los que lo estamos escuchando para poder responderla, ¿no? Entonces muy agradecido de que las haya tomado en consideración. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Bueno, primero sí, tanto para que Carlos Mario no me regañe después, yo tenía que hacerme propaganda a mí mismo, entonces voy a dictar un taller, por favor asistan, ¿no? Se les agradece la presencia. Bueno, queda grabado y todo eso, por si les da curiosidad. Pero bueno, entonces, voy a hacer como un pequeño paquete, porque las preguntas de Daniel también me acercan a las preguntas que acabo de ver que hizo Juan Carlos Rodríguez Ochoa y Steven Valencia. Entonces voy a hacer un pequeño paquete para responder por lo menos a la primera. Creo que el punto importante, y arranco respondiéndole a Juan Carlos, sería decir que no es que el misticismo sea una forma de superar el escepticismo, sino que el escepticismo, entendido de una cierta manera, es un acto místico, ¿no? Yo creería que esa es la propuesta muy particular de Chuang Tzu, ¿no? De decir, no traten de superar el escepticismo a través de un conocimiento superior, ¿no? Sino dense cuenta de que ese dudar del conocimiento es lo que nos permite la experiencia mística, ¿no? Lo que nos permite sentir lo innombrable, sentir lo inclasificable, justamente porque entiendo las cosas como fluidas. ¿No? Quiero saber qué es el ser, ¿no? Son esas preguntas que se hace uno cuando le da por jugar a místico, ¿no? Y la respuesta de Chuang Tzu parecería ser, es que no hay nada ahí para saber, ¿no? Usted lo que va a sentir es que el mundo es maleable, y eso es todo lo que hay para sentir. Y de paso, eso creo también responde en alguna medida, o nos acerca a la pregunta de Steven, y ya voy acercando cada vez más a la de Daniel, de cuál es la diferencia entre la ataraxia de los griegos y la posición de Chuang Tzu. Y es que el punto vendría a ser, la ataraxia de los griegos ellos procuraban cesar de juzgar, ¿no? La ataraxia era un retener el juicio,
En los escépticos, en alguna medida, hay una preocupación con el error, ¿no? Hay un no quiero decir esto o aquello, should o fake, o es o no es, para no ofrecer un mal retrato de la realidad. No juzguemos. El punto de Chuang Tzu vendría a ser siempre hay que juzgar, ¿no? Vivir es juzgar. Estar en el mundo es no puedo estar en el mundo sin estar en una parte del mundo, ¿no? Estar es estar posicionado. La diferencia es, juzgue todo lo que quiera, ¿no? Pero juzgue en concordancia con la situación. No traiga juicios de otros lados, ¿no? No es me quitaron el pie, me volví horrible, me volví un criminal, no seamos maestros, sino es, bueno, hombre, pues perdí un pie, desde un punto de vista eso está terrible, desde otro punto de vista, me importa un pepino, ¿no? Ese es el todo es uno. Entendamos entonces, aproximémonos a las cosas a través de juzguemos, pero sepamos que el juicio es posicionado y en esa medida no es intransigente, no es definitivo, no es absoluto. No, juzguen, porque es que juzgar es vivir, pero estén dispuestos a transformar sus juicios para fluir con la situación. Y entonces ahí ya por fin nos acercamos a la primera de las preguntas de Daniel. Sí, claramente el punto de Chuang Tzu, por lo menos como lo leo yo, es seamos flexibles, ¿no? Seamos tiernos no a la manera de un oso de peluche, sino de una rama recién nacida, ¿no? Si yo me fuese a poner atrevido y a decir a Chuang Tzu le faltó una gran imagen, esa gran imagen sería decir, nosotros tendemos a creer, ¿no? que la gloria del reino vegetal, ¿no? Lo más imponente del reino vegetal, son estos árboles monstruosos, ¿no? Estos robles, estos, etcétera, que son los que con más facilidad se parten, ¿no? Son los para sostener un árbol gigantesco necesita un tronco sólido, necesita un tronco que se quiebra, ¿no? Lo más admirable del mundo vegetal no son los robles, es el pasto, ¿no? El pasto que podemos pisar 1000 veces y se vuelve a parar, justamente porque es flexible, ¿no? El pasto que porque no trata de ser imponente, porque no impone un modelo, es lo que cubre 3/4 partes del planeta, ¿no? Mi respuesta entonces a Daniel sería sí está sosteniendo ese valor de la flexibilidad, ¿no? La lección vendría a ser no sea un roble, sea grama, sea el más humilde de los pastos, que ese es el que vive. Pero con un detallito adicional. Y es que Chuang Tzu, no lo cité aquí, porque pues ya era mucho material, pero Chuang Tzu tiene claramente una postura ante la muerte es que la muerte también es parte de esto, ¿no? La muerte también es una cuestión de posesión, igual que mi individualidad. Yo soy un yo porque me veo desde una cierta postura. Desde otra postura, nunca hubo un yo, ¿no? Nunca hubo una persona. Había un conglomerado ¿no? de oreja, pelo, bacterias estomacales, etcétera, 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 ¿no? La muerte no es igual que la unidad no es un criterio absoluto, la muerte no es una disolución absoluta, todo es un asunto de cambios de postura, ¿no? Entonces no es que Trump sea una especie de vitalista, eso creo que eso sería lo que aclararía. Hay un pasaje también en que Trump se habla sobre, ¿no? las cavidades de la tierra y del hombre y el viento que los hace sonar, que usualmente se interpreta como un argumento metodológico que yo creo que puede tener una lectura un poquito más ontológica que respalda esto, pero vuelvo a eso si nos da tiempo. En cuanto a la segunda pregunta, Daniel, no sabría decirle, ¿no? Eso no tengo la capacidad de contestar si el carácter tonal del chino, si el carácter tonal del chino tuvo alguna implicación psicológica específica en términos filosóficos, es que no sabría eso cómo argumentarlo siquiera. Sí es posible, y esto lo veo uno muy claramente en la poesía china, sí es posible que la naturaleza del chino invitase a una cierta manera de hacer filosofía, ¿no? El hecho de que en el chino clásico, en el
mandarín también sigue aplicando, pero en el chino clásico es más claro. Una misma palabra puede ser sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, ¿no? Hay unas oraciones hasta en prosa, ¿no? En prosa hay unas oraciones que una vez se pega unas enredadas terribles porque usan cosas como canciller como un adverbio. Entonces lo veía cancillermente, ¿no? Entonces, y eso se traduce en prosa, tal vez no tanto, pero uno lo nota mucho en la poesía china. Si ustedes quieren comprender el taoísmo, creo que aparte de Chuang-Tzu, el gran maestro es Li Bai, ¿no? El gran poeta de la dinastía Tang. La misma ambigüedad del Chuang-Tzu con respecto a la vida y la muerte, ¿no? A la soledad y a la compenetración está en ese hermoso poema de Li Bai que se titula algo como Interrogando a la luna o algo por el estilo. Eso es como el taoísmo piense por ahí 20 versos. ¿No? Pero la poesía china invita, ¿no? Con esa ambigüedad de las palabras a que se lea como una sucesión de imágenes que se van transformando, ¿no? Uno va leyendo y entonces lee uno el primer carácter y entonces se arma una imagen en la cabeza, ¿no? Y va diciendo, no, pues este usualmente es un adjetivo, pero entonces pasa uno al siguiente y no, me toca leerlo como un verbo, ¿no? Y entonces pasa uno al siguiente y no, estos no eran adjetivo y no sé qué, sino me toca ir cambiando la interpretación gramatical y uno en un punto se da cuenta de que la lectura correcta del poema no es llego al final, entonces ya tengo claro cómo es todo, sino la lectura correcta del poema es el proceso de ir transformando la interpretación de los signos y su posición gramatical, ¿no? La lectura del poema invita a una transformación de las cosas, invita a una sucesión de imágenes que se van moldeando ellas mismas. Entonces, a lo mejor eso sí, pues estas siempre son unas tesis muy atrevidas, ¿no? Pero por lo menos entiende uno que el chino da una cierta facilidad para ese tipo de pensamiento. En términos sociales, así en 3 oraciones, hay que tener en cuenta primero que China en esa época, como hoy todavía, es una sociedad profundamente rural, ¿no? Pues, claro, uno piensa en China y le aparecen, ¿no?, esas ciudades monstruosas, Beijing y Shanghai y cosas por el estilo, pero la sociedad china sigue teniendo una base rural muy fuerte y una base rural de mucha soledad, en alguna medida, ¿no? Del núcleo familiar frente a la naturaleza, ¿no? Alejado de una cantidad de disposiciones, ¿no? De distracciones, tal vez sea la palabra, eso como una notica al margen, pero como punto más relevante, entendamos que este periodo de la historia china, de los reinos combatientes, es uno en que la cultura china enseña a soñar con una serie de emperadores místicos, sabios, que organizaban el país. Entonces, no me acuerdo si era el emperador Juan, ya no me acuerdo cuál era, ¿no? Entonces fue el primer emperador que se dio cuenta de que el país no podía vivir entero con los recursos que tenía. Entonces ordenó a la gente, mandó construir canales y civilizó el mundo. Pero en esta época los reinos combatientes, eso ha pasado a ser como lo que éramos, ¿no? El pasado dorado, ¿no? La época en que Saturno reinaba, por apelar a la mitología romana, y en que ahora nos encontramos entre una cantidad de reinos inestables, inconstantes, de traición, ¿no? de cambios políticos drásticos y a veces por motivos que parecen francamente aleatorios. Y la respuesta de Confucio, por un lado, fue ordenemos esto, institucionalicemos, ¿no? Se acabó la guachafita, pongamos serios, los rituales nos van a sacar de esto. Y la respuesta taoísta, en cambio, parece ser vivimos en el despelote de los despelotes, seamos despelotados, ¿no? Ese es el misticismo del escepticismo, ¿no? ¿No? En una sociedad que cada 3 días colapsan, que cambian los reyes, cambian los ministros, cambian los rituales, ¿a cuenta de qué va a venir usted a decir, ¿no? Yo soy el roble?
vaya con los tiempos, que así sobrevive. No ponga su esperanza en el imperio, ¿no? Ponga su esperanza en el instantito que fluye. No se duela de la transitoriedad de las cosas. Disfrútela. Sí. Entonces, bueno, creo que estamos un poquito cortos de tiempo. Si alcanzamos, si Daniel quiere agregar algo al final, pero creo que primero me toca darle la palabra a Susana. Hola Felipe, muchas gracias, muchas gracias. Espérate un segundo, voy a bajar la mano, ya. No, es que según entendí, digamos, el propósito de tu conferencia era mostrar, o sea, como tenemos dos posibilidades de interpretación de los textos, una mística y otra escéptica. Tu idea, digamos, era presentar un camino intermedio que al final lo entendí como mostrar la posibilidad de que el escepticismo fuera una forma de misticismo. Mi pregunta es si eso no hace tender la balanza hacia el misticismo. Es decir, no le quita peso al escepticismo y le pone peso al misticismo. Y eso también escuchándote hablar del roble y de la hierba, también me hizo pensar en eso porque tú dices, no seamos el roble, seamos la hierba que es más maleable, que es más... Es como si ahí estás diciendo el conocimiento, esto es una forma de conocimiento, el conocimiento es no sea roble, sea más bien la hierba. Sí me explico, o sea, sí estoy explicando lo que... Sí. Era eso, no más, era... Ok. Bueno, no sabría muy bien cómo responder a lo de si no le estoy dando más peso al misticismo. Supongo que depende de cómo lo lea uno, ese darle más peso a, o darle más o menos peso, no sabría cómo medirlo. Me interesa decir, no hay que negar uno para el otro. No sé si termino dándole más peso al uno o al otro. Mi interés meramente era decir, se puede ser los dos al tiempo. No tengo muy claro cómo sería el balance de cuál es más relevante, pero se puede ser los dos al tiempo. Pero tal vez sí diría que lo importante es entender que lo que Chuang se parece estar diciendo es, somos místicos porque somos escépticos, ¿no? El escepticismo es el misticismo y ese escepticismo tiene este proceso filosófico de enfrentarse al conocimiento y desbaratarlo, ¿no? Me compenetro con el mundo porque voy deshaciendo el conocimiento que voy adquiriendo. Entonces es un misticismo que es activamente escéptico, ¿no? No es un fui escéptico y doy el paso al misticismo, sino soy místico, si me perdonan que me inverte un verbo, soy místico esceptizando. Entonces, pues yo por lo menos siento que hay más, pues sí, que no saqué el escepticismo de la fiesta. En cuanto a lo del conocimiento, pues este es un problema terrible que tiene el escepticismo y es que uno siempre termina emitiendo aforismos, ¿no? Y los aforismos suenan mucho a conocimiento, suenan mucho a proposición. No estoy muy seguro de cómo hace uno para evitarlo por completo. Repito, lo máximo que puedo hacer es más o menos repetir lo que dije hace un rato, y es, Chuang-Tzu no nos está diciendo, ¿no? O el mundo es roble, o el mundo es hierba, lo que nos está es invitando a hacer de una forma, ¿no? Lo que nos está haciendo es, usted trata de ser roble, viva el roble, y va a ver, viva el roble, y uno solito por vivir el roble se da cuenta de sus contradicciones. ¿No? Vive la contradicción. Él no parece estar afirmando esto es o no es. No es el should o el fade, sino es un viva y se va a dar cuenta de que viviendo esceptizo. Voy a seguir con mi verbo intentado que me pareció lo más cómodo.
y viviendo así, es que uno solito se va volviendo. No es, en última, no es un decir esto es mejor, esto es absoluto, esto es un... Aquí tiene. ¿No? ¿Quiere ser roble? Aquí tiene, lidie con esto. ¿No? Usted verá. Si quiero ponerle una palabra fantoche para disimular un poco los regueros, yo diría que el Chuang Tzu es una postura más performativa que teórica. Pero me temo que hasta ahí puedo responder, con conciencia de que es una respuesta insatisfactoria y que hay mucho que hacer para aclarar cómo se puede ser escéptico sin contradecirse a sí mismo. Listo, gracias, Felipe. Bueno, no sé si alguien del público tenga alguna otra pregunta. Las personas que de pronto dejaron su pregunta por escrito en el chat, si sienten que quieren decir algún comentario, este es el momento. Bueno, pues parece que no hay más preguntas. Esperamos que pues este agradable momento los haya dejado con las ganas de seguir pues en esta introducción al taoísmo, y los esperamos. Estén muy pendientes de sus correos electrónicos, de las redes sociales de la Red Colombiana de Filosofía de la Religión, donde vamos a estar subiendo la información para que se inscriban al taller que pensamos empezar el 23 de noviembre. Entonces, les agradezco a todos por haber asistido. Muchas gracias, profesor Felipe, por tan bella conferencia, y muchas gracias a todas y a todos los que asistieron. Que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Y muchas gracias por las preguntas. Y sí, si quedaron con curiosidad, efectivamente los espero en cosa de 3 semanas en el taller. Muchas gracias, que estén muy bien. Que tengan una buena noche.